¿Con qué limpiará el joven su camino sino con tu palabra? Como lo dice el Salmo. Y es justamente como empieza este quinto libro de Moisés. Dice, y estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, y nombra los diferentes lugares. Parán, Tofel, Labán, Esorot, Disabán. Y cada una de esas palabras corresponden no solamente a lugares geográficos, sino a todo un sentido de ese discurso que Moisés va a decir a esta nueva generación. Recordemos que ya han pasado 40 años, ya está la generación que va a escuchar estas nuevas palabras, este Devarim, este asunto, estas palabras, y es por eso que a través de estas palabras va a limpiar el pueblo a esta nueva generación para que pueda entrar a la tierra prometida. Y es que todos sabemos que el mundo fue creado con 10 declaraciones. Recordemos lo que hablamos en la porción de en el principio, que se dijo 10 dichos. Y estos son los ladrillos, estas palabras, esta voz es con lo que se creó como tal el universo. De hecho, el Zohar nos lo dice en la porción de esta semana. El Zohar 3.260 nos enseña que Devarim representa el reino de Malhut, teniendo en cuenta que hay 5 mundos, que está Adam Kadmon, que está la emanación, la creación, la formación y la acción. Este libro es el número 5, lo que quiere decir que representa, si lo vemos de esta manera o en estas analogías, lo que es la materialidad, la acción, y estas palabras están enfocadas precisamente a que transformen el cómo estamos actuando. Entonces, por eso lo enlazo con el salmo de con esto limpiará el joven su camino. De hecho, en el Zohar dice, ven y mira, que Devarim es llamado Mishne Torah, o sea, esa representación de la Torah, y es precisamente porque brilla en este aspecto de la materialidad. Y es que las acciones, cuando mi fe tiene esas obras y muestro mi fe por las obras, claramente es una fe activa, ¿sí? Mi fe, la fe sin obras es muerta. Así que debemos tener esa acción para que precisamente las buenas acciones permitan que la presencia de Dios habite dentro de esas buenas acciones. Ahora, con respecto a lo que es directamente el tema geográfico, que se va colocando en diferentes lugares, recordemos que venimos de hablar de las 42 estaciones que representan todo lo que son esas 7 aspectos en las 6 sefirot emocionales. También estamos hablando de que estas palabras hablan de lugares muy, muy específicos, desde el mar, Tofel, Labán, Geserot, y todo esto es, como dice Rashi, hablando y basándose en Sifir, nos advierte que es directamente nombres que evocan momentos especiales del pueblo de Israel en el desierto, para que, digamos que esa intención de decir Moisés, no me permitieron entrar, sus padres hicieron esto y lo otro, sea desde un lugar más de arrepentimiento, desde un lugar más de retorno, más que de una queja. Y él empieza a suavizar un poco el decirles, no pudimos entrar por esto y por lo otro, pasamos estas dificultades en ciertos lugares, pero nombra solamente los lugares. Por ejemplo, el desierto alude precisamente a esas quejas de comida, cuando habla del paso del mar, donde dice que preferían estar en Egipto, que hubieran muerto en Egipto, que era una queja recurrente. Cuando habla de Arabá, también está aludiendo pues precisamente a esos momentos de la idolatría, a los momentos que pasaron con las hijas de Moab, lo que pasó en el Mar Suf, en el Mar Rojo, en el Yan Suf, es precisamente esa exclamación de venga, ¿por qué no nos morimos en Egipto si allá habían más sepulcros? Y todas estas, como Parán y Tofel, Labán, que también aluden a la queja cuando tuvieron con el maná, porque en esos lugares se quejaron de que no podían comer lo que comían en Egipto cuando salieron. Y estos lugares nos van a permitir entender, por ejemplo, aquí nombra Gesorot, que también es donde muere Miriam, Lashon, todo lo que fue Lashon Hará, todo lo que fue hablar mal. Y hay un último que nombra que es Disab, que literalmente significa donde hay oro, o donde hay suficiente oro, y esto está aludiendo al becerro de oro. De hecho, el Talmud en Berajot 32 nos dice que justamente este lugar se nombra porque está haciendo alusión a lo que es el becerro de oro. Entonces, cada lugar que está nombrando Moisés, donde dice, y estas son las palabras, para que nosotros nos limpiemos, primero hay que entender qué sucedió en la historia. Y esto que está diciendo Moisés, que es como un lamento de lo que sucedió en cada uno de estos puntos, los sabios nos enseñan que si entendemos estos lamentos, como cuando el Mesías dice, Jerusalén, Jerusalén, cómo me hubiera gustado cobijarte bajo mis alas, pero no escuchaste o mataste a los profetas, y todo este lamento que sale del Mesías o sale de los profetas, o en este caso sale de Moisés, dicen los sabios que si escuchamos estos lamentos y entendemos que las consecuencias de hacer algo negativo es que llega algo negativo, pues simplemente al transformarnos y entender esto, no vamos a volver a escuchar una queja de lo mismo, no tendrán que reprocharnos algo, y es ahí donde la palabra limpia nuestro camino solamente con poder escuchar. De hecho, es el mismo trato que se tiene con el tema de la luz infinita y la vasija. Si la vasija está rota por
causa de no recibir la luz, o si la vasija es adecuada para poder recibir la luz, es esto de las vasijas de honra o no, o de deshonra. Y es justamente el que podamos quitar lo que está rompiendo la vasija, reparar el mundo, que es lo que debe hacer cada ser humano, y entender que estos lamentos, más que un sentido de queja, que como ven el discurso en Devarim cambia muchísimo, ya no es tan fuerte, sino más bien atenuado, es precisamente porque es un lamento para que con amor se pueda corregir a otro, y que con ese amor el otro no vuelva a cometer los errores, aún cuando estamos contando la historia de alguien más, en ese símil, en esa similitud. Y es eso lo que nos enseña los sabios, el Arizal, todo con respecto a esos 42 viajes o esas 42 estaciones, que claramente va a hacer alusión a la nave Kodak o a los 7 dentro de los 6 dimensiones de la emoción antes de llegar a la materialidad, todo basado en un lenguaje simbólico, donde el único objetivo que tiene la palabra es precisamente que salgas del desierto, que salgas del lamento, de la queja, que entiendas que podemos pasar eso sin el sufrimiento y que podemos llegar a liberarnos directamente solamente con escuchar estas palabras. Ahora, recordemos que la última estación que va aquí es Disab, la del oro, ¿sí? La que habla del becerro de oro. Y es que es muy importante el hebreo para poder entender ciertas cosas. Si partimos esta palabra, vemos que la primera parte tiene una numerología 14, porque la letra Dalet es 4 y la Yud es 10, y igual la segunda palabra, la palabra que significa Sab, la que significa oro, que es el 7, un 5 que es la G y el 2 que es una beta. Entonces suma nuevamente 14. ¿Y qué significa esto? Significa las 14 falanges o la mano, ¿sí? Porque 14 también es yad, es mano. Y significa la mano derecha y la mano izquierda. Significa la unión del trabajo para poder tener un equilibrio. Y esto es Devarim. Devarim es precisamente tomar en nuestras manos estas palabras, hacerlas realidad, trabajar en esto. Y que Devarim, que sabemos que también en su numerología termina siendo la casa de Dios o el Mishkan con el nombre sagrado, es justamente esto lo que significa. ¿Cómo construimos de tener o construir un becerro de oro? Porque están los 2.14, ¿sí? Que simbolizan las dos manos. O si nuestras manos están trabajando para construir algo bueno para los demás, para construir reino, para construir en honor al Eterno. Eso es lo que significa Devarim. Eso es lo que es poder trabajar para que la palabra realmente nos limpie. Y es que es claro que hay muchas alusiones a escuchar la palabra hacia el futuro. Si creen a Moisés, creerían en mí. Escuchen a Moisés porque él habló de mí, dice el Mesías. La fe sin obras es muerta. La palabra sin acción no tiene ninguna reacción. Todo lo que dice el texto es precisamente que estos escritos deben ser lo suficientemente poderosos para que transformen nuestra vida, para que realmente podamos transformarnos con su palabra. De hecho, escuché también de algunas corrientes que dicen que solamente leer el libro de Devarim es el leer la palabra. Y repetir esta segunda ley es leer toda la Torá. Y claramente que al leer esto se genera una purificación. Ahora, no solamente leer el texto literal, porque claro, el texto literal nos da mucho contexto geográfico, histórico, arqueológico, pero hay que entender cuáles son esas similitudes que el texto está diciendo y que nos afectan a nosotros. ¿Cuáles son mis 42 estaciones? ¿Cuáles son esos 42 pasos que yo debo dar para poder llegar preparado a esos últimos 7 pasos de la tierra prometida? ¿Cuáles son las historias que ha pasado mi vida, mis abuelos, mis ancestros, mi país, la humanidad, para que, entendiendo los lamentos que ha tenido el mundo en su historia, yo no tenga que cometer los mismos? ¿Por qué el mundo está empeñado y diseñado para hacer narrativas diferentes, para contar una historia diferente, para hacer una posverdad? Precisamente porque al desconocer la historia, estamos obligados a repetir. Porque si desconocemos lo que sucedió antes y no entendemos esos lamentos de la historia que nos llegan en esos ecos hasta hoy, pues simplemente es fácil que se vuelva a caer en ellos. Es ahí donde la verdad debe surgir. Es ahí donde la verdad de la palabra del Eterno debe cambiarnos. Y no solamente en un tema físico, histórico o de conducta o de cultura, de poder forjar esos valores como sociedad, sino cómo estoy yo dentro de la construcción misma de mis emociones, de mi parte del alma, mi parte intelectual, cómo están mis sentimientos, cómo está mi regulación emocional, cómo estoy yo siendo una vasija para que la luz pueda llegar y realmente podamos tener estas palabras en nosotros, que su palabra sea viva y que esas
palabra que es como espada cortante, más allá de 2 filos, que penetra hasta el hueso y el tuétano, como lo dice Pablo, para que seamos devarim y podamos tener esa similitud con el templo de Dios. Es necesario construir esa palabra en nosotros. Quien guarda mi palabra me ama, dice el Mesías. Quien me ama guarda estas cosas que le estoy diciendo, construye donde se debe construir. Y esto es lo que nos debe invitar este libro de Devarim. Este comienzo del último libro de Moisés nos debe invitar a que nuestras acciones sean diferentes. Claramente por eso también se hace antes del 9 de Av, siempre, porque recordemos que mueren esas personas durante esos 40 años por el suceso de los espías. Por eso siempre esta porción se lee en el Shabbat, que se habla de la visión, porque debemos ver mucho más allá, debemos ver la tierra prometida a pesar del tiempo y de las cosas que pasaron, debemos ver hacia el futuro también sin olvidar el pasado. Y es esto el enlace entre lo que es el 15 de Av, que es donde ya está todo este tema de las almas gemelas, con el día 9 de Av, que es un momento donde los espías generaron una distorsión en la cual veían las cosas aparentemente como son en su realidad, pero con un enfoque negativo, porque nunca hablaron mal de la tierra, pero nunca pensaron que esa tierra iba a ser para ellos. Y es ahí la diferencia de cómo funcionan nuestras emociones para saber que el mundo se nos ha dado y que todas las bendiciones que el Eterno ha dado son para que la humanidad realmente pueda brillar. Así que evaluémonos nuestras estaciones, evaluémonos si estamos construyendo un becerro de oro con nuestras manos o estamos construyendo un reino para Dios. Miremos cómo estamos construyendo nuestra vida y si los lamentos que han dicho de las cosas que negativamente pueden pasar por consecuencia de hacer algo negativo es el camino que estamos tomando. Y recuerda lo que dice el proverbio: el sabio ve el mal y se aparta de ese camino. Así que seamos luz y enfoquemos la luz al camino correcto. Enfoquemos la luz a que este planeta sea mejor y que nuestra cultura sea realmente cambiada con su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con su palabra. Y estas palabras son las que Moisés dijo al pueblo de Israel. Shabbat shalom a todos.